Yo. Vale, Ahora está grabando. Perfecto, vale. ya puedes empezar. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Jauma. Gracias a Paunevisión por permitirme ofrecer este primer seminario de esta serie de webinars relacionados con la ortoqueratología y en concreto con la DRL. Jauma hacía referencia a esas pequeñas cosas que debemos prestar detalle cuando vamos a adaptar una DRL para esos seminarios más avanzados. Y vamos a empezar precisamente con un seminario básico en el cual os voy a explicar cómo se adapta la DRL, qué son los diferentes parámetros, los diferentes nombres que constan en la lente de contacto para adaptarla, de forma que bueno, vamos a tener esos conocimientos básicos para poder empezar a trabajar con esta lentilla. ¿Por qué se llama DRL? Bueno, DRL significa doble reservorio lagrimal, ¿de acuerdo? Todas las lentes de ortoqueratología tienen un reservorio normal, este de aquí, ese donut que yo le llamo, ese donut de fluoresceína, y luego van seguidas de una zona de alineamiento. Esa zona de alineamiento habitualmente pues es de nuevo un anillo todo negro. Pues vais a ver que en una DRL aquí lo que tenemos es un segundo reservorio lagrimal. Cuando Jauma diseñó esta lentilla, por allá por el 2004, él lo que buscaba era diseñar una lente de contacto que fuese muy efectiva a la hora de realizar el tratamiento ortoqueratológico, que fuese muy rápida, que centrase muy bien, y eso lo consiguió gracias a este segundo reservorio. Pero vamos a ver que hoy en día vamos a utilizar también este segundo reservorio para una clave, para poder adaptar correctamente la lente de contacto, porque vamos a tener una ayuda visual para saber si la lente de contacto está correctamente adaptada, si está plana o si está cerrada. Y de eso nos vamos a seguir el segundo reservorio. Sabemos que una lente de ortoqueratología moldea la córnea por las diferentes fuerzas hidrodinámicas que quedan bajo la lente de contacto, de forma que en aquellas zonas de la lente de contacto donde debajo de ella quedan un acúmulo de lágrima, lo que ocurre es que la lente de contacto succiona de la córnea, hay una presión negativa. Mientras que en aquellas zonas donde hay una lágrima, una película lagrimal muy finita, la lente de contacto realizaría una presión positiva o de presión contra la córnea. Bien, pues todo esto es lo que hace moldear la córnea tras el uso de la lente de ortoqueratología. Y justamente, si fijáis, aquí en la periferia, gracias a ese segundo reservorio, de nuevo aquí tenemos presión, presión y succión, con lo cual eso refuerza el efecto ortoqueratológico. Se han hecho estudios, por ejemplo, este que veis aquí, de la Universidad de Granada, en el que se ha comparado la DRL con otros sistemas de lentes de ortoqueratología, y lo que se ha visto es que gracias a ese diseño particular, las lentes de contacto centran mejor, se mueven más suavemente, son más cómodas para el paciente y sobre todo son más rápidas, más efectivas en el tratamiento ortoqueratológico. Y aquí está la clave de la cuestión. Esta diapositiva, yo la primera vez que hice un curso de Jauma como alumno, bueno, pues teníamos una diapositiva similar a esta luego me la hice yo y bueno, se ha hecho como institucional para llegar a entender el tema de los carriles. Decíamos que en una DRL tenemos la zona periférica, la zona de alineamiento, esa zona que habitualmente es una área toda negra, la tenemos dividida por un segundo reservorio lagrimal. Esto de aquí se puede entender muy fácilmente que es como si tuviéramos una carretera de 2 carriles y ese segundo reservorio lagrimal sería la línea blanca que divide la carretera. En una carretera normal, en una carretera solidaria, ambos carriles son igual de anchos, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando tenemos una lente de contacto que está correctamente adaptada en la zona periférica, quiere decir que la lentilla estaría perfectamente paralela a la periferia de la córnea, ambos carriles son iguales de negros e igual de intenso ese negro, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos ese segundo reservorio, esa línea divisoria, justo en la mitad de la zona de alineamiento. Ese sería lo que siempre estaríamos buscando en los 360 grados periféricos de la lente de contacto. Pero podemos tener situaciones como la del medio, en la que tenemos que el carril interno es más ancho que el carril externo. En ese caso, lo que nos estaría indicando este patrón característico es que la lentilla estaría apoyándose más en la zona interna que en la zona externa, con lo cual sería una lente de contacto que al menos en ese punto quedaría plana. Fijaros además también de que el levantamiento de borde es ligeramente excesivo para ser una DRL. La DRL tiene un levantamiento de borde estrechito, similar a este que vemos aquí
en esta adaptación óptima, y cuando vemos un levantamiento de borde algo más ancho sería una adaptación o una lente de contacto que quedaría algo plana. Podemos llegar a incluso tener una situación en la que la lentilla esté bastante plana, como vemos justamente donde tengo ahora el ratón, donde tenemos el carril interno muy bien marcado, pero prácticamente no hay carril externo. Y fijaros que me estoy refiriendo únicamente a la zona negra del carril. No me estoy mirando en la línea divisoria, ¿de acuerdo? Ese segundo reservorio puede ser más finito o puede ser más ancho. Lo que nos tenemos que fijar es en la zona negra interna y la zona negra externa. Si tuviéramos una situación en que todo el carril externo estuviese lleno de fluoresceína, sería una lente de contacto muy plana, ¿vale? Y tenemos la tercera situación en la que el carril externo es más ancho que el carril interno. O incluso como aquí abajo, el carril externo está muy marcado y el carril interno está todo lleno de lágrima. En ese caso lo que tendríamos es una adaptación cerrada, la lentilla estaría apoyando muy periféricamente. De forma que podemos muy fácilmente y muy visualmente saber si la lente de contacto que tenemos puesta en ese momento es la correcta, si la tenemos que abrir o si la tenemos que cerrar. Bien, una vez visto esto, que es clave para el análisis del patrón de fluoresceína en la DRL, voy a comentaros los parámetros que utilizamos para diseñar esa lente de contacto. Todas las DRL de miopía llevan un parámetro que se llama M. Esa M sería la miopía que yo quiero corregir. De forma que una M5 es una lente de contacto diseñada para quitar 5 dioptrías, una M3, una lente de contacto diseñada para quitar 3 dioptrías y una M025 para quitar 0,25 dioptrías. Eso no quiere decir que en todos los casos la M definitiva de la lente de contacto vaya a coincidir con la miopía del paciente. Tenemos pacientes en los que tenemos que corregir un poquito de más para llegar a conseguir el objetivo deseado, sobre todo cuando vamos a miopías por encima de las 4 dioptrías, con lo cual es posible tener un paciente que tenga 5 dioptrías de miopía y que le acabemos poniendo una M550 o una M575. Y esta M lo que nos estaría informando de una forma oculta es cuál es el radio de la zona óptica. Entonces, no tenemos que pensar cuál es el radio de la zona óptica de la lente de contacto, sino que vamos a pedir una lentilla con una cierta M. Y si yo le pongo una M a un paciente y me queda un residual después de unos días porque el paciente no acaba de ver bien, pues simplemente sería tan sencillo como aumentar el valor de la M en la cantidad de dioptrías que estaríamos hipocorrigiendo o, en el caso de tener una hipercorrección, disminuir el valor de la M. Y es muy interesante porque cuando cambiamos el valor de la M, se reajustan el resto de parámetros en la zona inversa de la lente de contacto para mantener la misma altura sagital. De forma que una lentilla que sea M2 con una cierta altura sagital, con una lente correctamente adaptada, cuando pasamos a una M3, evidentemente vamos a cambiar el radio de zona óptica. Y podríamos pensar, ¿y tendremos que tocar el resto de parámetros para ajustar la lente de contacto? No, se hace automáticamente. Cambiamos únicamente la M y el resto de parámetros se reajustan para mantener la misma altura sagital de la lente de contacto. Bien, tenemos la M, que es el poder corrector, y ahora tenemos otro parámetro muy importante, que es la K. La K lo que nos estaría definiendo es sobre qué córnea se adapta correctamente esa lente de contacto. Básicamente nos está informando sobre la sagita de la lente de contacto. Y esa K viene en milímetros. Por ejemplo, K780. ¿Qué significa que una lentilla se llame K780? Pues K780 quiere decir que tenemos una lente de contacto cuya altura sagital hace que se adapte perfectamente sobre una córnea de queratometría media 780. Entonces, ese K no es el valor del radio de la lente de contacto, pero vamos a pensar en ese parámetro como si fuese el radio de una lente de contacto blanda o de una lente de contacto gas permeable. En una lentilla blanda que yo he puesto en un paciente, que por ejemplo sea una 740, pues si me queda cerrada me voy a una 770 y si me queda muy abierta me voy a una 710. De forma que si yo tengo una lente de ortoqueratología, una DRL, esa 780, y me queda cerrada, pues la voy a tener que aplanar. ¿Cómo? Pues yendo a 785 o 790. No estoy cambiando el radio de zona óptica, estoy cambiando la altura sagital de la lente de contacto, pero de una forma que es muy inteligible, que es muy fácil de entender lo que estamos haciendo. Entonces, insisto, ese K lo que nos está diciendo es la altura sagital de la lente de contacto. Y al igual que nos pasaba con la M, cuando yo toco la K, si no toco la M, la lentilla seguirá corrigiendo la misma graduación, lo que nos diga la M, pero estaremos jugando con la altura sagital de la lente de contacto.
Cuando tocamos la K, estaríamos aplanando o cerrando toda la lente de contacto, ¿vale? En este gráfico tenéis de que mantenemos el radio de zona óptica, aumentamos o disminuimos la separación de la zona central de la lente de contacto con la córnea, pero seguimos corrigiendo exactamente la misma graduación. En el mundo occidental solemos trabajar, no occidental, es decir, no anglosajón, trabajamos más con milímetros, y en los países anglosajones trabajan más con dioptrías, ¿de acuerdo? Pero básicamente ese valor de K lo vamos a expresar en milímetros. También podemos jugar con ese K, vamos a ver aquí, como en una córnea, tenemos arriba a la izquierda una K720, K725, K730, K735. Si nos fijamos únicamente en la zona central de los fluorogramas, lo que estamos viendo es que a medida que aumentamos la K, estamos aplanando la adaptación, estamos reduciendo la altura sagital y con ello estamos maximizando la zona de tratamiento. Veis que esa zona negra cada vez es más ancha. Tampoco podemos hacerlo indefinidamente porque llegará un momento en que la lentilla posiblemente nos toque la córnea, pero eso habrá que verlo, pues bien, mirando la evaluación del epitelio corneal y también mirando resultados topográficos. Y fijaros también en la periferia, en la lentilla, en la K720, arriba a la izquierda, tenemos una periferia donde el carril externo es más ancho que el carril interno, lente cerrada. En la segunda lentilla, en la K725, el carril externo es ligeramente algo más ancho que el carril interno, ligeramente cerrada. La K730 yo creo que sería la más adecuada, aunque quizás el carril de dentro, si miramos a las 6, es un poquito más ancho que el carril de fuera, ligeramente abierta, y la K735 es una lente de contacto que está claramente abierta, donde tenemos que el carril interno es mucho más ancho que el carril externo. Por tanto, esta lente de contacto yo me quedaría con la 725 o la 730. Me fijaría, por ejemplo, en el diámetro de la zona óptica tratada, de la 725 seguramente va a ser más pequeñito, veremos que puede ser interesante para control de miopía. En cambio, en un adulto yo siempre me voy a la lente de contacto lo más plana posible, porque eso vamos a hacer, lo que vamos a conseguir es maximizar la zona óptica tratada. Con la DRL vamos a poder ajustar también la periferia independientemente de la zona central con el parámetro P de periferia. Y es interesante jugar con la P cuando tenemos córneas con una excentricidad muy alta o una excentricidad muy baja. Esa E es un descriptor geométrico que me dice si mi córnea se aplana mucho o se aplana poco hacia la periferia. De forma que puedo tener dos córneas con la misma queratometría central, pero con diferentes excentricidades, donde seguramente vaya a necesitar lentes de contacto diferentes. Bien, pues vamos a ver a continuación, cuando veamos cómo se diseña y se calcula la DRL, que vamos a considerar, vamos a tener en cuenta ese valor de excentricidad para diseñar la lente de contacto. Y en muchas ocasiones, cuando tengamos excentricidades elevadas, vamos a ver que la periferia es más plana que la zona central y, por ejemplo, vamos a suponer un post-LASIK donde tenemos una periferia de la córnea mucho más cerrada que la zona central. En ese caso, veríamos que la lente de contacto que pondríamos, la DRL que pondríamos, tiene la periferia más cerrada que la zona central, de forma que puedo ajustar la periferia perfectamente para que quede correctamente alineada en la periferia corneal. Cada cambio de 0,05 milímetros en la periferia estaría modificando la altura sagital de la lente de contacto en 8 micras. Por lo cual, cuando juego con la K, toco todo, toco zona central y toco periferia. Es importante decir que cuando tú pides una lentilla KM, y luego veremos alguna cosita más, KM, si no se dice nada de la P, es porque la P es exactamente igual que la K. Si yo quiero hacer alguna especificación sobre la periferia, la quiero abrir más de lo normal o la quiero cerrar más de lo normal, en ese caso tengo que decir cuánto es la K y cuánto es la P. Veremos que luego esto ya me lo da directamente el programa de cálculo. Una cosa muy importante para mí, en general, cuando hablo de ortoqueratología, es el diámetro de la lente de contacto. Una lente de ortoqueratología debe cubrir entre el 90 y 95% de la superficie corneal. Eso representa en diámetros aproximadamente entre 0,5 y 1 milímetro menos que el diámetro corneal. Y tenemos córneas de diferentes diámetros, con lo cual debiéramos tener lentes de contacto de diferentes diámetros. Bien, pues la lente, la DRL, se puede personalizar desde 10-20 hasta 11-60 milímetros en pasos de 0,20. Incluso yo he llegado a ver alguna lente, alguna DRL de diámetro 9,60 o lentes de contacto incluso más grandes. Depende mucho del diámetro corneal. Es una lente de contacto que nos permite muchísima libertad
a la hora de personalizar los parámetros. Con lo cual pensemos que el diámetro lo podemos personalizar perfectamente al diámetro corneal. Una cosa súper importante, súper interesante, y de hecho yo creo que es de las únicas lentes de contacto del mercado nacional y casi que diría internacional, es la posibilidad de jugar con el diámetro de zona óptica. El diámetro de zona óptica inicialmente lo va a calcular el laboratorio en función de la graduación, en función de la queratometría para obtener el mejor resultado posible, con lo cual es un parámetro que en principio no debemos calcular nosotros, pero que podemos llegar a personalizarlo. Si el diseño, el cálculo me dice, pues vas a tener una lente de contacto con un diámetro de zona óptica de 6 milímetros, y yo digo, no, yo la quiero de 5,20, puedo llegar a personalizarlo. Y además, vamos a utilizar también esa reducción del diámetro de la zona óptica para un mejor control de la miopía. De hecho, vais a ver luego en el programita de cálculo que hay una casilla que podemos seleccionar si el objetivo de esa adaptación es control de miopía. Porque lo que hemos llegado a demostrar, o se ha llegado a comprobar con algunos estudios, es que disminuyendo el diámetro de la zona óptica, una lente de ortoqueratología habitualmente tiene un diámetro de zona óptica de unos 6 milímetros, pues yéndonos a un diámetro de unos 5 milímetros, lo que vamos a conseguir es un menor diámetro de zona óptica tratada, con lo que vamos a conseguir que topográficamente ese anillo rojo recaiga más dentro de la zona pupilar y posiblemente estemos incrementando ese desenfoque periférico miópico que posiblemente sea la clave del control de la miopía con ortoqueratología. Estos resultados corresponden a resultados de mi trabajo fin de máster, que hice en el 2014 ya, en el que comprobamos en una serie de adultos que fueron adaptados con una lente de ortoqueratología, una DRL normal, con un diámetro de zona óptica de 6 milímetros, y luego a esos mismos pacientes le pusimos una lente de contacto con una zona óptica de 5 milímetros. Bien, pues claramente se ve en la topografía a la derecha, arriba es la lente de contacto estándar, donde vemos un diámetro de zona óptica mayor, y abajo a la derecha tenemos una lente de contacto con zona óptica 5 milímetros, con la misma graduación, mismo paciente, con lo que claramente se ve ese anillo rojo mucho más pequeñito y si cabe, quizás también incluso más efecto a nivel central. Bien, eso es a nivel topográfico, pero realmente lo que nos interesa en el ámbito del control de la miopía es el desenfoque periférico miópico, o sea, el hecho de reducir el diámetro de la zona óptica hacemos que ese desenfoque periférico miópico esté más cerca de la fobia. Bueno, pues sí que lo llegamos a ver porque esta línea roja sería la lente de contacto estándar y esta línea naranja sería lo que conseguíamos con la lente de contacto con zona óptica 5 milímetros, con lo cual a 20 grados nasales, que parece ser que es uno de los puntos claves para el control de la miopía, sí que conseguíamos un mayor desenfoque que con una lente estándar. De hecho, a partir de ese estudio, bueno, pues vamos a ver que en el cálculo de la DRL tenemos esa casilla para diseñar lentes DRL normales para control de la miopía. Este estudio es un estudio que debe estar haciendo Jaume, seguramente luego os podrá dar más información él directamente, en los que ha monitorizado el cambio en dioptrías y en cambio en longitudes axiales con una lente, con una DRL estándar, zona óptica 6 milímetros, con una lente para control de miopía, zona óptica 5 milímetros, y este es el grupo control de pacientes utilizando gafas. ¿Qué se ha visto? Pues que hay un mayor control, evidentemente, con ortoqueratología que con gafas, pero que dentro de la ortoqueratología el hecho de diseñar una lente de contacto con un diámetro de 5 milímetros es más efectiva que una lente de contacto normal, tradicional, con una zona óptica de 6 milímetros. Bien, entonces, ¿cómo vamos a llamar a una DRL? Pues una DRL esférica, luego voy a hablar un momentito de astigmatismo, aunque será Jaume el que de aquí 2 días os hable mucho de astigmatismo. Una lente esférica se puede llamar tal que esto, K780, M2, P790 y diámetro 1080. Quizás aquí habría que añadir el diámetro de zona óptica, pero como es un parámetro que habitualmente viene predefinido por el laboratorio, pues no están los parámetros iniciales de la lente de contacto. ¿Qué significa eso? K780, pues que tenemos una córnea de queratometría media 780. M2, para quitar 2 dioptrías de miopía. P790. Fijémonos que P790 es un poquito más plano que K780. Seguramente esa córnea tiene la excentricidad un poquito alta. Y diámetro total 1080. ¿Ok? Fácil, sencillo. Si yo pongo esta lente de contacto en el paciente y me queda plana, pues de 780 miré a 775. Que me queda cerrada, de 780 miré a 785. Que corrijo las 2 dioptrías, pues se queda con la M2. Que después de llevar la lentilla 10 días me pide un menos 0,50, pues pido una M250.
¿Que quiero mantener la zona central igual y solo quiero tocar la periferia? Juego con la P, ¿de acuerdo? Con lo cual yo puedo ajustar perfectamente la lente de contacto. En el caso de trabajar con lentes de contacto tóricas, se nos complica un poquito toda la nomenclatura de la lente de contacto. Vamos a tener una K y una K'. K sería la altura sagital del mediano plano de la lente de contacto. K' sería la altura sagital del mediano curvo de la lente de contacto. M, en este caso, es la miopía que quiero corregir, exactamente igual. C sería el astigmatismo refractivo que queremos corregir. La P sería la periferia del mediano plano de la lente de contacto. Y P', la periferia del mediano curvo de la lente de contacto, ¿vale? Con lo cual vamos a tener KK', MC, P' y un diámetro total. Ok, ya conocemos cómo se llama la lente de contacto, cómo podemos llegar a definirla, entonces vamos a ver ahora cómo se calcula esa lentilla. ¿Qué necesitamos para trabajar con una DRL? Bueno, para empezar, comentaros de que se puede trabajar con cualquier topógrafo, ¿de acuerdo? No es necesario trabajar con un topógrafo en concreto, con cualquier topógrafo que nos dé keratometrías e idealmente excentricidades por cada uno de los meridianos, podemos diseñar nuestra lente de contacto. Vamos a necesitar evidentemente la graduación, vamos a necesitar la topografía. Desde Paunevisión, y yo también lo recomiendo así personalmente, aquí pone realizar 4 topografías por ojo, yo hago 8 topografías por ojo. De esas 8 topografías pre-orto-K, de esa córnea antes de empezar a hacer el tratamiento, le hago 8 topografías de cada ojo y de esos valores obtengo la keratometría plana, la keratometría curva, excentricidad del mediano plano y excentricidad del mediano curvo y quizás también incluso el diámetro corneal. A partir de ahí yo ya tengo todos los parámetros para diseñar la lente de ortoqueratología. La lente de ortoqueratología, la DRL, la vamos a calcular con un Excel, que es este que estáis viendo en la pantalla. Para aquellos que sois adaptadores de DRL, pues ya los tenéis. Los que queráis trabajar con esa lente de contacto, os ponéis en contacto con Paunevisión y gustosamente os lo proporcionarán. Y os voy a explicar muy brevemente porque es muy rápido, calcular una DRL. Vamos a rellenar estas casillas que tenemos aquí a la izquierda en amarillo, que esto ahora, pues bueno, parece que sea como muy extenso, pero realmente luego en la clínica diaria son 20 segundos. Lo primero que tenemos que introducir, si estamos trabajando en milímetros o en dioptrías. Habitualmente lo tendremos nosotros siempre ya predefinido en milímetros. Segundo, vamos a seleccionar con qué topógrafo trabajamos. Es interesante esta cuestión, porque podemos pensar que cuando un paciente se hace una topografía, una córnea con diferentes instrumentos, debiéramos tener siempre los mismos resultados. Pues no es cierto. Hay pequeñas variaciones, tanto en los valores keratométricos, quizás menos, pero más con los valores de excentricidad, que pueden hacer ligeramente variaciones en función del tratamiento del topógrafo con el que esté realizando la medición. Bien, pues Paunevisión ha detectado esos pequeños cambios en función de los topógrafos y aquí podemos elegir con qué topógrafo estamos realizando la medición. Actualmente aquí están incluidos el Medmon, están incluidos el Keratron o el Piccolo y luego te pone otros. Yo que suelo trabajar mucho con topógrafos de la casa Oculus, aquí pongo otros y funciona perfectamente. Si trabajamos con Medmon, pues ponemos Medmon. Si es un Piccolo o un Keratron, pues ponemos Keratron. Y si es cualquier otro topógrafo, pues ponemos otros. A continuación vamos a introducir la keratometría plana, la keratometría curvada y las excentricidades del meridiano plano y del meridiano curvo. De nuevo, aquí lo que yo haría sería poner la media de esas 8 topografías, de esos valores keratométricos o de esos valores de excentricidad. Si, por ejemplo, trabajamos con un Piccolo, el Piccolo ya directamente hay una opción que cuando haces las 8 topografías te da el valor medio de las 8 topografías. Si trabajamos con nuestro topógrafo, yo lo que hago es pasar todos esos datos a un Excel, entonces pongo en una columna todas las Ks planas, las Ks curvadas, las Es planas y las Ez curvadas, y lo que hago es la mediana, no la media aritmética, porque la media aritmética sería sumar los 8 valores y dividirlo entre 8, pero si tenemos valores outliers, si tenemos valores muy disparatados, los va a considerar también y no los quisiéramos tener en cuenta, con lo cual lo que voy a hacer es seleccionar toda la columna y en la fila de abajo, en la casilla de abajo, pongo igual, mediana, igual a todo esto, ¿de acuerdo? Y tendríamos la mediana de todos esos valores. Y eso es lo que iría a esta casilla. Pondríamos también el eje del meridiano plano de la córnea. Vamos a introducir aquí la graduación del paciente sin aplicar distometría. Pondremos la esfera, pondremos el cilindro y pondremos el eje. Bien, a partir de aquí, el propio software diseña o valora
si tenemos que poner una lente de contacto con la periferia esférica o con la periferia tórica. Recordemos que eso también podemos hacerlo nosotros manualmente. Con el mapa de elevación nos vamos a 4 milímetros nasales, 4 milímetros temporales, miramos las elevaciones, hacemos lo mismo en el mediano curvo, hacemos la diferencia y si ese valor es superior a 30 micras es cuando nos planteamos adaptar una lente de contacto tórica. En este caso, esto lo hace directamente el software, no tenemos esa necesidad de ir al topógrafo para hacerlo. De todas formas, eso no deja de ser una recomendación. Donde aquí pone Choose Geometry, aquí yo puedo seleccionar esférica o tórica, independientemente de lo que el programa me diga. Pero realmente el programa ya me está diciendo aquí cuánta altura, cuánta diferencia de alturas sagitales tengo, si estamos por encima o por debajo de las 30, y como en este caso, como son 16, estamos por debajo de 30, me recomienda una lentilla esférica. Pero, insisto, si vosotros dijerais, no, yo creo que la quiero tórica porque yo veo que la córnea es muy tórica, la puedes pedir tórica. O si te recomiendo una lentilla tórica y tú quieres empezar por una esférica, tú puedes pedir una lentilla esférica. Lo interesante de aquí es que cuando tú pides una lentilla esférica, va a ser esférica, y que cuando la pides tórica, el programa te va a diseñar una lente de contacto con la zona óptica ideal para corregir esa graduación. En función de la keratometría, en función de la graduación y en función del diseño de la lente de contacto que estemos adaptando, va a calcular cómo tiene que ser la zona óptica de esa lente de contacto, porque podemos tener lentes de contacto con zonas ópticas esféricas o zonas ópticas tóricas. No nos debemos preocupar en cuanto tú selecciones aquí que la lentilla va a ser tórica, el software diseña cómo tiene que ser los radios de la zona óptica. Bien, y a partir de todos esos parámetros de la graduación, excentricidades y diseño de lente de contacto que hemos decidido que vamos a adaptar, me hace una estimación de qué posible residual me va a quedar en ese paciente. Sabemos que una lente de contacto esférica corregiría teóricamente el 50% del astigmatismo corneal a favor de la regla, que una lente de contacto esférica teóricamente no va a corregir nada un astigmatismo inverso o un astigmatismo oblicuo, y eso sería ese posible residual que me está indicando el programa que puede quedar en ese paciente. Aquí seleccionaríamos el diámetro total de la lente de contacto, insisto, desde 10-20 hasta 11-60 en pasos de 0-20, y vamos a seleccionar también el material de la lente de contacto. Podemos trabajar con XO y podemos trabajar con XO2. El XO tiene un DK de 100, el XO2 tiene un DK de 141. Dicen los estudios que cuanto más alto es el DK de la lente de ortoqueratología, seguramente sea más seguro ese porte de la lente. Pero por otro lado, también sabemos que cuanto más alto es el DK de la lente de contacto, más silicona va a tener en su composición y posiblemente esa lente de contacto tenga más tendencia a tener depósitos o a deformarse con el paso del tiempo. Yo personalmente suelo trabajar con XO, pero que sepáis que existe la opción de trabajar con XO o con XO2. Y luego tenemos esta casilla, la casilla milagro, que pone Myopia Control. En este caso, no, porque es una lente de contacto para un adulto. Bien, yo quiero conseguir en un adulto la mayor zona óptica posible para que ese paciente no se me queje por la noche de halos y de reflejos. Pero si ese paciente, en este caso, con esa graduación, con este -3, fuese un niño y yo le estoy planteando hacer ortoqueratología para control de miopía, ahí pondría que sí. Y al poner que sí, lo que automáticamente va a ocurrir es que esa lente de contacto va a tener un diámetro de zona óptica de 5 milímetros, con ese objetivo de generar una zona óptica tratada menor. Luego, si quisiéramos cambiar lo que es la periferia de la lente de contacto más plana, más cerrada, independientemente de lo que el diseño en principio me va a calcular, podría llegar a ajustarlo en estas dos casillas que tenemos aquí abajo. En principio, esto de entrada no se va a hacer. O sea, se haría si un caso cuando tú ya pones esa lente de contacto, ves el fluorama y tienes que ajustar algún parámetro. Bueno, pues rellenar todo esto, que esto, bueno, me ha costado explicarlo mucho más que lo que costamos en rellenarlo. Rellenarlo son 20 segundos o 15 segundos. Rellenamos eso y justamente aquí a la derecha, esto que tenemos recuadrado en azul, aquí tendríamos los parámetros de la lente de contacto. ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaros, tenemos primero la referencia del paciente, que vamos a poner, pues seguramente por la ley de protección de datos vamos a poner una referencia, vamos a poner un número, vamos a seleccionar si la lente de contacto que he diseñado es para un ojo derecho o un ojo izquierdo. Las lentillas de ojo derecho son de color violeta y las lentillas para el ojo izquierdo son de color azul, de forma que el paciente también visualmente puede saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y luego tenemos una K
y una K'. En este caso, K y K' son exactamente iguales porque la lente de contacto que hemos calculado, en este caso en concreto, es esférica. Si la lentilla fuese tórica, K y K' serían diferentes. Luego tenemos la M, esa miopía que queremos corregir. La C, como es una lente esférica, C0. Si fuese una lentilla para corregir un cierto astigmatismo refractivo, pues aquí aparecería también el astigmatismo que queríamos corregir. Periferia del mediano plano y periferia del mediano curvo. Aquí tenemos lo que es el material que hemos seleccionado, el diámetro total de la lente de contacto y diámetros de zona óptica. Los diámetros de zona óptica, insisto, se calculan automáticamente en función de la graduación que queremos quitar y en función de la queratometría del paciente. Eso no quita de que luego nosotros podamos intentar hacer la zona óptica más grande o más pequeña. Podemos hacerlo a nuestra voluntad. Aquí es donde aparecería 5 y 5, en el caso de que hubiéramos seleccionado, que es una lente de contacto para control de miopía. Zona óptica 5 milímetros. Si mantenemos el diámetro total y reducimos el diámetro de zona óptica, lo que estamos haciendo es aumentando la anchura de la zona de alineamiento. En esos casos es muy normal observar que el segundo reservorio ya no es un anillo muy finito, sino que es una manchita, ¿de acuerdo? Igualmente, lo que tenemos que hacer para valorar cómo queda esa lente de contacto ajustada en la córnea es comparar el carril externo con el carril interno, los dos sectores negros. Luego tenemos el power. Este power 1,25. Eso sería la potencia refractiva de la lente de contacto, la potencia de vértice posterior. Si yo cojo esa lente de contacto y la pongo debajo del fronto, sería la potencia que me daría. Y también la calcula el laboratorio para que el paciente vea bien con la lentilla puesta. De hecho, yo creo que es el único laboratorio, o al menos que yo conozca, en la que puedo cambiar ese power. ¿Y por qué puedo yo querer cambiar ese power? Pues para que un paciente no vea bien con la lentilla. Imaginemos que tenemos un adolescente que ha cogido la mala costumbre de que cuando no se pone las lentillas por la noche, pues porque no se las ha puesto, se la pone durante el día, porque es una lente de contacto, en general, la ortoqueratología y la DRL en particular, porque se mueve muy poquito, es una lente de contacto que es muy cómoda. Y entonces, pues los pacientes pueden estar tentados de, si no se la ponen por la noche, ponérsela durante el día, si beben con ella. Yo le puedo decir a Paunevisión, oye, esta lentilla, en lugar de hacérmela de más 1,25, que sería la potencia para que el paciente viera bien con la lentilla, házmela de más 4. La lentilla va a tener el mismo radio de zona óptica posterior, con lo cual va a seguir quitando en la misma graduación, pero ese paciente con esa lentilla estará miopizado, no va a ver bien. Va a ver bien de cerca, pero de lejos no va a ver. Podemos llegar a personalizarlo. Podemos personalizar también lo que es el grosor de la lente de contacto. Hoy en día las lentillas se realizan de 0,25 milímetros, 250 micras, ¿de acuerdo? Podemos llegar a personalizar, como decíamos, el diámetro de la zona óptica. Imaginaros que ahora tenemos 6,30 y 6,30 y decís, oye, pues yo la quiero de 6 milímetros, no la quiero de 6,30. Bueno, pues tan sencillo como poner aquí menos 0,30 y menos 0,30, me va a quedar en 6 milímetros. Si yo quisiera cambiar la potencia de vértice posterior, utilizaría esta casilla de aquí, y si quisiera cambiar el grosor de la lente de contacto, utilizaría esta casilla de aquí. De todas formas, cuando estamos empezando a hacer ortoqueratología o cuando estamos empezando a trabajar con la DRL, yo recomiendo que esto de aquí no lo toquéis. Son números en rojo porque se pueden tocar, pero también son números rojos para no tocarlos si no sabemos lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que os acabo de comentar de la referencia y del color de la lente de contacto. Importante, cuando vayamos a hacer una reposición de una sola lente de contacto, decir si es ojo derecho u ojo izquierdo, porque de esa forma la lente de contacto vendrá del color correcto. Hemos pedido esa lente de contacto, podemos trabajar con lentes de contacto de fabricación, podemos trabajar idealmente con lentes de contacto de caja de prueba. Paunevisión tiene cajas de prueba de lentes de contacto esféricas, de lentes de contacto tóricas, de lentes de contacto ya con diseños especiales para control de miopía. Se pueden personalizar las lentes de las cajas de pruebas, se pueden definir el poder corrector, se puede definir incluso el diámetro de la lente de contacto, de forma que, si estáis interesados en una caja en concreto, habláis con Jauma o habláis con Paunevisión y os la fabrican a medida. Si no tenemos caja de prueba, pero queremos trabajar con Paunevisión, no es necesario hoy en día tener una caja de prueba. Puedo pedir una lentilla de prueba que puede ser una lente de fabricación hecha a medida o puede ser una lente de contacto que se ajuste mucho a los parámetros que necesitamos. Una vez que tenemos esa lente de contacto, la vamos a poner, como habéis visto en el vídeo, lo repito otra vez, ahí, vamos a rellenar esa lente de contacto de lágrima artificial y la vamos a colocar de abajo hacia arriba.
¿de acuerdo? Luego hablaremos de qué tipo de lágrima artificial recomienda para una visión. Esa lente de contacto siempre la vamos a colocar en el centro de del ojo. Cuando ponemos esa lentilla, habitualmente cae el sobrante de lágrima, va a caer una gotita al ojo, el paciente que al ojo no, al suelo, que no se preocupe el paciente, es el exceso de lágrima, no queremos que queden burbujas de la lente de contacto y ipso facto, en cuanto he puesto esa lente de contacto, vamos a hacer un fluorograma. Ipso facto, o esperamos unos minutitos hasta que pare ese lagrimio reflejo por la primera molestia que pueda notar el paciente. Vamos a realizar un registro fotográfico. Si tenemos una lámpara de hendidura con un sistema de fotografía, pues perfecto. Y si no, tenemos múltiples dispositivos para acoplar nuestro móvil. Paunevisión también tiene un gadget, tiene un dispositivo en el que podemos acoplar nuestro móvil para hacer fotos de los fluorogramas. Luego, topografía opcional. Yo realmente hoy en día no hago una topografía hasta que el paciente no duerme con la lente de contacto. Vamos a valorar con biomicroscopía, ese fluorograma. Incluso cabe la opción, yo hoy en día no lo hago, pero existe la opción, y sí que lo he hecho durante muchos años, tener al paciente 20 minutitos con la lente en la sala de espera. Tras esos 20 minutos valoraríamos cómo está la córnea. Y luego aquí pone manipulación. Una recomendación que os hago yo es la manipulación, yo lo pondría arriba del todo. Antes de pedir una lente de ortoqueratología, que ese paciente haya aprendido a ponerse y quitarse la lente de ortoqueratología, porque nos podemos encontrar con la situación de que calculemos una lente de contacto, que pidamos esa lente de contacto y que luego el paciente no sea capaz de ponérsela. Con lo cual yo siempre, hoy en día, sobre todo en caso de niños y de niños masculinos, varones, y de hombres varones, que somos más inútiles para tocarnos los ojos, siempre hago esa prueba antes de pedir una lente de ortoqueratología. Una vez que tengamos la manipulación controlada, vemos que esa lente de contacto se ajusta correctamente en el ojo, explicamos el sistema de mantenimiento. Bueno, pues si todo esto va bien, entregamos la lente de contacto para que el paciente empiece a dormir con ella y le citamos justo después de la primera noche de uso. Importante también a la hora de cómo explicamos que se quite la lente de contacto. Yo intento huir de las ventosas, las utilicé hace mucho tiempo, porque el paciente, si no utiliza bien una ventosa, lo que hace es habitualmente coger la ventosa en el centro de la córnea y tirar hacia afuera. Eso puede producir en algunos casos una desepitelización. Yo lo que recomiendo es, pues como este paciente al que le grabé, que lo que hacemos es una ligera presión en el borde superior, una ligera presión en el borde inferior. De esa forma conseguimos que la lente de contacto se levante sin llegar a realizar un movimiento de traslación, minimizamos esa fricción, evitamos tinciones. Yo me quito las lentes de ortoqueratología, me las quito así, o con dos dedos o con una mano, pero me lo quito directamente de esa forma. ¿Qué hacemos en el control tras la primera noche? El paciente viene sin las lentillas. El paciente siempre se debe quitar las lentes de contacto cuando se levanta y se las mete en el bolsillo y se las trae para la óptica. Pero vemos al paciente sin lente de contacto. Las pruebas protocolarias que vamos a hacer es una topografía. Vamos a ver qué efecto ha hecho la lente de contacto durante la primera noche. Vamos a comprobar la agudeza visual. Tendría que ser mejor que la que tenía el paciente antes de utilizar la lentilla. Nota, medir siempre la agudeza visual sin corrección, para compararla con la agudeza visual sin corrección que vamos a tener en cada una de las visitas. Vamos a hacer una refracción, retinoscopía, subjetivo. Aquí pone opcional. Bueno, yo sí que la hago para saber, pues cuánta graduación hemos tratado. Lo que sí que tenemos que saber es que no podemos utilizar el autorrefractómetro. Yo hago una retinoscopía y luego acabo de afinar con un subjetivo. Y me fío mucho más del subjetivo que de la retinoscopía. Pero muchas veces con la retinoscopía incluso llegas a ver si la lente de contacto ha quedado centrada o no, si aún no le he hecho la topografía. Vamos a hacer una biomicroscopía, vamos a comprobar si la lente de contacto ha generado algún tipo de alteración. Es muy normal después de la primera noche encontrar pequeñas tinciones inferiores a grado 1 que vamos a solucionar con lágrima artificial. Lágrima artificial, 2-3 gotitas a lo largo del día se van a solucionar. Si hiciéramos un control por la tarde ya no queremos ver teñidos, pero por la mañana, los primeros días, pequeñas QPS son perfectamente normales. Y podemos, incluso si quisiéramos, volver a poner la lente de contacto y volver a hacer un fluorograma. En esto, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Seguramente luego Jaume nos dará su opinión, pero mi opinión es que yo hoy en día clínicamente no hago un fluorograma en cada una de las visitas. Para mí, el fluorograma diagnóstico es el que tengo el primer día
con la córnea virgen. Y ahí pierdo mucho tiempo en tener una buena fotografía, en tener un buen vídeo, pero luego ya nunca más le vuelvo a poner la lente de contacto para valorar el fluorograma. Tenemos colegas, Juan Bolívar, que no sé si estará por aquí o no, él sí que le da importancia a ese fluorograma después de una semana de la lente de contacto. Yo no. Seguramente yo tengo que aprender cosas de él, seguramente yo tengo cosas que explicarle a él, pero es decir, que aquí, bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo y lo he hecho durante muchos años. Pero me he dado cuenta que ese fluorograma va cambiando durante el tiempo y es lógico porque la lente de contacto siempre es la misma, pero la córnea va cambiando, con lo cual, lógicamente, ese fluorograma va a ir cambiando. Insisto, el que es importante para mí es el que hacemos el primer día con la córnea virgen. Bueno, si en esa primera visita matutina, después de dormir con las lentes de contacto, todo está bien, que todo esté bien, ¿qué significa? Pues que la córnea, si tiene tinciones, sean inferiores a grado 1, que la graduación haya disminuido, que la visión haya mejorado, que la topografía marque un cierto patrón y que esté bastante centrado. Pues si todo eso está bien, el paciente sigue durmiendo con su lente de contacto y lo vamos a citar en 4 días por la tarde. Recordar que la DRL es una lente de contacto que trabaja muy rápido, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque si la lente de contacto queda centrada, enseguida te va a corregir la graduación en cuestión de días. Pero si la lente de contacto no queda centrada, por lo que sea, si la lentilla no queda centrada y quita mucha graduación, nos puede inducir un astigmatismo bastante fuerte. Con lo cual vamos a realizar ese control posiblemente antes que otros fabricantes para controlar que todo vaya bien. Después de 4 días, esa visita ya la podemos hacer por la tarde. De hecho, yo la primera visita después de la primera noche es la única que hago por la mañana. El resto de visitas ya lo hago por la tarde y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Topografía, mapa diferencial para ver dónde ha quedado la lente de contacto, agudeza visual sin lente de contacto, refracción sin lente de contacto, lámpara hendidura, comprobamos cómo está la córnea y empezamos a decidir, ¿seguimos con esa lente de contacto o no? Si la lentilla va bien, que la lentilla va bien, insisto, el paciente mejora la visión, disminuye la graduación, la topografía está más o menos centrada y no tenemos alteraciones corneales, el paciente sigue durmiendo con esa lente de contacto. Si en ese momento tuviéramos que reajustar algún parámetro, sobre todo en cuanto al centrado de la lentilla, vamos a imaginar que después de la primera noche la lentilla ha funcionado bien, pero la veíamos ligeramente descentrada y dices, uy, no sé si se va a quedar ahí o si se va a descentrar más. Bueno, una lentilla posiblemente difícilmente se recentre, siempre va a tener tendencia a descentrarse más, pero a lo mejor si se queda ahí donde estaba puede llegar a ser correcta. Vale, pues hemos comprobado al cabo de 4 noches que esa lentilla realmente se ha acabado descentrando y tenemos que pedir otra lentilla. Bueno, pues entre que yo le quito esa primera lente de contacto y pido la segunda o me llega la segunda, vamos a tener que descansar de usar lentes de ortoqueratología porque queremos desmoldear ese efecto, ese mal efecto que hemos generado con la primera lentilla y en ese caso luego ya cuando hemos desmoldeado pondremos esa segunda lente de contacto. Si es una lentilla que tenemos que pedir para Univisión, pues seguramente mientras que la calculo, la pido y me llega, pues esos días que estamos sin lente de contacto ya es suficiente para desmoldear. Si tuviéramos una caja de prueba y ya supiéramos qué lente de contacto tenemos que poner, pues vamos a esperar, pues de nuevo, esa semana antes de poner la segunda lentilla. Sobre todo, como pone aquí, por descentramiento o isla central en topográfico. Bien, suponemos que esa lentilla ya hemos pasado el control de los 4 días, todo ha ido bien, volvemos a citar al paciente después de 6 días más. Ya serían 10 días desde que empezó a utilizar la lente de ortoqueratología. Y hacemos exactamente el mismo protocolo, topografía, agudeza visual, refracción, lámpara hendidura y ahora aquí ya tomamos cartas en el asunto porque después de 10 días se considera que esa DRL ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, sobre todo en casos de miopías hasta 4 dioptrías. Bien, si esa lente de contacto es una lentilla que habíamos pedido de fabricación con la M necesaria para nuestro paciente, pues si todo ha ido bien, seguramente ese paciente tendrá el 100% de visión y la daremos por definitiva. Pero vamos a suponer que es una lente de contacto de caja de prueba. Una lente de caja de prueba, las lentes de caja de prueba habitualmente tienen todas la misma M, el mismo poder corrector, lo que tienen son diferentes ajitas. Entonces, esa lentilla que queda correctamente adaptada, que me genera un buen patrón topográfico, esa lentilla está funcionando bien porque la K, la sajita de la lentilla, la K, la P, el diámetro es el adecuado
pero la M no es el correcto porque no estamos corrigiendo todo lo que querríamos. Bien, pues en ese momento es cuando entra en juego esa refracción que hacemos al paciente sin lente de contacto, de forma que ajustaremos el valor definitivo de la M en función de la graduación que tiene el paciente al cabo de 10 días. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos utilizando una lente de caja de prueba o que nos ha enviado para Univisión que se llama K770M4. Esa lente de contacto tiene un bonito patrón de fluoresceína, ha funcionado muy bien topográficamente, al paciente le hemos quitado 4 dioptrías aproximadamente, bueno, o 3,5, la que sea. Hemos puesto una M4 y al final de 10 días ese paciente me está pidiendo un -1 por la tarde. Bueno, pues es tan sencillo como pedir una K770M5. Va a mantener la misma altura sagital, va a tener el mismo parámetro de periferia, va a tener el mismo diámetro, lo único que estamos cambiando es el radio de zona óptica. Y recordad que cuando cambiamos la M, estamos cambiando el radio de zona óptica, pero se reajusta automáticamente las curvas periféricas para mantener la lente de contacto con la misma altura sagital, lo que sería la misma adaptación. Aquí hay a veces en los cuales hay pequeñas diferencias entre la lente que estoy probando y la lente definitiva. Sí hay mucha diferencia en la M. Si, por ejemplo, estoy probando una M2 y estoy haciendo un caso de miopía de -7, pues posiblemente entre la M2 y la M7 el comportamiento no sea exactamente igual. Con lo cual yo sí que os recomiendo que clínicamente, si tenemos que hacer una prueba, aunque no sea con la lentilla definitiva, sí que tenga una M parecida a la potencia del paciente, a la graduación del paciente. De hecho, en Paunevisión, clásicamente, siempre habían cajas de prueba que eran M2 y cajas de prueba que eran M4 o M5. No recuerdo cuál era la M de la potente, ¿no? Incluso podemos llegar a plantearnos tener una caja de pruebas si trabajamos con miopías muy altas de M6 o de M7, ¿de acuerdo? Para poner esa lentilla lo más parecido a la graduación del paciente, primero, para que cuando pida esa lente definitiva el fluorograma sea muy parecido al de la lentilla de prueba, y segundo, para que le quitemos más graduación al paciente, porque imaginaros un paciente de 5 dioptrías en el que le estoy poniendo una M2 y nosotros en cada visita decimos, uy, qué bien que va esto, uy, qué bien que va esto, uy, qué bien. Y el paciente dirá, tú dirás que bien, pero yo no veo. Claro, tienes 5 dioptrías de miopía y te estoy poniendo una M2, no va a ser bien hasta que no te ponga la M5. ¿Siguientes controles que vamos a hacer? Pues al cabo de la semana, a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y luego ya anualmente. Yo recomiendo que en el caso de niños hagamos un control trimestral para estar más encima de ellos, porque los niños habitualmente no se quejan ni para lo bueno ni para lo malo. Bien, que no se quejen cuando realmente es un tema de reflejos o de halos, pues ya nos va bien, pero a veces puede ser que la lente de contacto se descentre o que se induzca una isla y el niño no se dé cuenta o, bueno, no se ha dado cuenta que con un ojo no ve, con lo cual si no hacemos esos controles más frecuentes no nos vamos a dar cuenta. En cuanto a problemas que nos podemos encontrar en la adaptación, muy brevemente, porque esto se va a tocar seguramente en los próximos seminarios. Uno es el diámetro de la lente de contacto. Una vez que tenemos esa lentilla puesta en el ojo, pues es muy fácil comprobar si el diámetro de la lentilla se ajusta o no al diámetro corneal. A mí personalmente me gustan las lentes de ortoqueratología muy grandes, pero que no lleguen a tocar el limbo. Sabemos que el limbo es una zona que deberíamos respetar y si una lente de contacto se descentra, muy posiblemente va a tocar el limbo o lo va a sobrepasar. También tengo la sensación clínica que una lente de contacto excesivamente grande puede ser algo incómoda, ¿de acuerdo? Entonces, una posible opción, cuando tengo una lentilla que en principio no debiera molestar, pero el paciente se me queja de que le duele durmiendo, lo primero que hago es pensar en reducir el diámetro total. Podemos hacerlo en pasos de 0,20. Si tenemos una lente de contacto que se me ha ido hacia arriba o se me ha ido hacia abajo, siempre debemos valorar, evidentemente, la topografía, es lo que me está diciendo si la lentilla se ha ido hacia arriba o se ha ido hacia abajo. Una lente de contacto que se ha ido hacia arriba sería compatible con una lente plana, una lente con altura sagital insuficiente. Una lente que se ha ido hacia abajo sería compatible con una lente cerrada, lente con altura sagital excesiva, pero siempre debemos pedirle permiso al fluorograma para saber qué tenemos que hacer, porque nos podemos encontrar con lentes de contacto que están planas y que se van hacia abajo. Con lo cual, la topo me dice por dónde voy, me da una cierta idea, pero es el flúor el que realmente me dice qué tengo que hacer con esa lente de contacto. Cuando tenemos descentramientos laterales, de nuevo, eso puede ser debido a una lente de contacto que esté plana,
puede ser debido a que esté poniendo una lentilla esférica sobre una lente de contacto, sobre una córnea tórica, perdón. Puede ser una lente de contacto que sea muy pequeña, o puede ser incluso que tengamos una córnea que esté tilteada, que en el mapa de elevación, en el mismo meridiano, tengamos una cierta depresión y que hagamos lo que hagamos, la lente de contacto se nos va a descentrar. Podemos tener islas centrales que yo diferencio entre lo que es una pseudoisla y lo que es una isla. La bibliografía clásica siempre habla de islas y siempre dice que cuando tenemos una isla es una zona central de la córnea, con una zona que no es azul y que es debido a una lente cerrada. Bien, al diferenciar pseudoisla de isla, para mí una pseudoisla es una zona central de la córnea que aún no ha llegado a aplanarse. En cambio, una isla verdadera sería una zona central de la córnea que ha aumentado su curvatura. La causa es diferente, la de la pseudoisla de la isla, y la solución también sería diferente. Una pseudoisla es una zona central de la córnea que todavía no se ha llegado a aplanar. Cuando ponemos una lente de ortoqueratología en la córnea, esa lentilla lo que hace es empezar a succionar. En ese anillo de fluoresceína empieza a generar fuerza de succión negativa y eso genera una serie de presiones, de fuerzas, un tsunami de aplanamiento hacia el centro de la córnea. Con lo cual es muy normal de que si yo veo al paciente después de 20 minutos o veo al paciente después de la primera noche, que la zona central de la córnea todavía no se haya aplanado. Ese tsunami aún no ha llegado a aplanar la zona central. Topográficamente lo que vamos a ver en una pseudoisla son tonos verdes. Si miramos el mapa diferencial y ponemos el cursor encima, vamos a ver de que no hay cambio refractivo respecto a la topografía pre-orto-K, porque quiere decir que no hemos cambiado todavía la curvatura de la zona central de la córnea. Y en ese caso no hay que hacer nada, simplemente hay que darle tiempo. Quizás, si dejamos esa lente de contacto y no acaba de aplanar, sí reducir un poquito la altura sagital. Si fuese una K 765, pues quizás me iría a una 770 para bajar un poquito la altura sagital y ayudar un poquito más a aplanar esa córnea. En cambio, cuando tenemos una isla central verdadera, en la topografía, en la zona central, vamos a ver tonos cálidos, tonos amarillos, naranjas, rojos. Lo que nos estaría indicando es que estamos aumentando la curvatura, estamos generando una pequeña inflamación del epitelio corneal, incluso a veces sin tinción corneal. Evidentemente, si tengo isla y tengo tinciones, está claro que la lentilla está tocando. Pero muchas veces tú miras la córnea, está perfecta, no tenemos alteraciones, no tenemos tinciones, pero en la topografía vemos una isla. Bien, si pasamos el cursor por encima y vemos que lo que estamos haciendo es aumentar la curvatura, ¿de acuerdo? Eso sería compatible con una lente de contacto plana. Miraríamos el fluorama, seguramente veríamos negro en la zona central y lo que tenemos que hacer es cerrar la lente de contacto. Yo considero que clínicamente es muy difícil tener islas por lentes cerradas, porque una lente cerrada, cuando tú miras el fluorama, claramente ves que está cerrada en la zona central y no dejaríamos esa lentilla puesta en el ojo. Sí que podemos dudar entre una lentilla correcta y una lentilla plana. Una lentilla correcta funcionará bien y una lentilla plana posiblemente me generará esa isla. Podemos encontrarnos con tinciones, pues vamos a valorar la zona de la tinción, si es una tinción central, si es una tinción periférica, vamos a valorar el grado de la tinción, si tenemos que interrumpir o no el uso de la lente de ortoqueratología. Yo suelo recomendar a mis pacientes que durante los primeros días, sabedor de que van a cursar con pequeñas UPS completamente normales, pues que durante los primeros días se pongan una gotita de lágrima artificial de vez en cuando, 2-3 veces al día que se pongan una gotita. Podemos tener esa lente de contacto que nos gusta el flúor, nos gusta la topo, pero que no corrige toda la graduación, bien en esfera o bien en cilindro, pues simplemente retocaríamos el valor de la M o el valor de la C sin tocar nada más de la lentilla. Y luego importante, apoyarnos en la topografía para saber qué está haciendo la lente de contacto, pero sobre todo en el patrón de fluoresceína, clave el segundo reservorio, para saber si tengo que abrir o tengo que cerrar la lente de contacto. Bien, la DRL es un sistema extenso, es un sistema en el que podemos llegar a tratar miopías, podemos tratar astigmatismos, sobre todo cuando cursan con un cierto grado de astigmatismo corneal. Podemos tratar casos de astigmatismos puros, astigmatismos directos, inversos, oblicuos. Tienen diseños para hipermetropía, la DRL-H para tratar hipermetropía, de la cual yo estoy llevando ahora mismo en un ojo. Tienen lentes para post-LASIK, ¿de acuerdo? Incluso podemos llegar a hacer combinaciones. Se puede hacer post-LASIK con astigmatismo. Y podemos llegar a hacer incluso lentes de contacto, todavía no comercializadas, creo yo, lentes multifocales. De hecho, yo en el otro ojo, no sé en cuál, llevo una lente de hipermetropía multifocal.
Son lentes de contacto que podemos personalizar muy mucho, no hay límites en la queratometría, podemos personalizar el diámetro de la zona óptica para control de miopía, podemos personalizar el diámetro total, las zonas periféricas con el valor de P, el astigmatismo, astigmatismo central, astigmatismo periférico, con lo cual es un diseño muy abierto. Y una cosa muy importante es que sabemos en cada momento los parámetros de la lente de contacto, sabemos exactamente cómo se llaman, cómo son cada una de las zonas de la lente de contacto, de forma que no hay secretos en el diseño de la lentilla. Bien, una serie de preguntas que os podéis plantear o que se os pueden plantear vuestros pacientes. ¿Hasta qué graduación corrige? Aquí pone miopía hasta -8, más de -4 el resultado es menos predictible. Estoy totalmente de acuerdo. Yo últimamente o cada vez soy más conservador en el ámbito de la ortoqueratología. No quiere decir de que si me viene un paciente de -9 no lo vaya a intentar hacer, pero siempre digo que la ortoqueratología funciona muy bien hasta 4, 4,5. Y eso es lo que yo recomiendo empezar cuando estáis empezando con nuevos casos o cuando sois noveles haciendo ortoqueratología. Y cuando tenemos experiencia hasta 4 o 5, entonces vamos a miopías más elevadas. Pero siempre sabedores de que cuando pasamos de las 4 o 5 dioptrías, el pronóstico es menos cierto. Hipermetropía hablaríamos hasta más 3,50 dioptrías y astigmatismos hasta -4. Y luego podemos hacer también, como decíamos, córneas post-LASIK. El tratamiento sabemos que no es permanente. La ortoqueratología es un tratamiento reversible para lo bueno y para lo malo. Mientras que el paciente duerma con la lente de contacto, vamos a mantener ese moldeo. Si el paciente deja de dormir con las lentillas 3-4 días, el ojo va a ir recuperando su forma y va a recuperar su graduación. La DRL es una lentilla que trabaja muy rápido. A veces en menos de una semana se puede llegar a ver el 100%, va a depender evidentemente de la graduación que estemos tratando, por eso es importante ese control a las 4 noches y luego el control a los 10 días. ¿Problemas que podemos tener con ortoqueratología en general? Bueno, pues casi que los mismos que podemos tener con una lente de contacto normal. De hecho, el riesgo que tenemos monitorizado en ortoqueratología no sería por el efecto ortoqueratológico, sino por el hecho que estamos durmiendo con una lente de contacto. Se ha estimado de que el riesgo de tener una queratitis microbiana estaríamos hablando de 7 pacientes cada 10.000 usuarios en año. Esto se puede aumentar en el caso de niños a 13,9 casos cada 10.000 usuarios al año. De todas formas, estos datos, que son del estudio de Ballymore, ese 13,9 puede ser un poco engañoso, porque la mayoría de casos que encontraron eran en niños, porque la mayoría de niños que estaban evaluando, o sea, la mayoría de casos era únicamente en niños. Pero bueno, podemos llegar a referenciar que ese es el riesgo real de que tenemos cuando realizamos ortoqueratología. En cuanto a los halos que nos podemos encontrar cuando tenemos un paciente en el que estamos tratando una cierta graduación que le genera una zona óptica insuficiente para cubrir su diámetro pupilar, sobre todo en condiciones de baja iluminación, ese paciente va a tener halos. Se va a quejar o no, va a depender de su sensibilidad. La pregunta es, ¿desaparecen con el tiempo? ¿Hay una neuroadaptación? ¿Hay una neuroresignación? Mi experiencia es que sí acaban desapareciendo. Insisto, no sé si es que desaparecen visualmente, puede ser que sí, o si finalmente el paciente pone en una balanza los beneficios que le da la ortoqueratología versus esos halos que pueda notar en momentos puntuales, y yo creo que no he tenido ningún paciente en el que haya tenido que abandonar una adaptación o contraindicar una adaptación porque hayamos tenido unos halos intolerables. Sí por otras cosas, pero no por un tema de halos. ¿Y si después de un tiempo el paciente no quiere seguir con el tratamiento? Porque, por ejemplo, se quiera operar. Bueno, pues abandonando el uso de la lente de ortoqueratología, la córnea regresa a su forma original y ese paciente, en el caso de tener una cirugía refractiva, pues acudirá a su oftalmólogo para comprobar si esa córnea cumple con las condiciones para someterse a una cirugía. De hecho, no es una contraindicación el uso de lente de ortoqueratología para luego someterse a una cirugía refractiva. Al revés tampoco. Un paciente que se haya realizado cirugía refractiva corneal, queratotomía radial no, pero si se ha hecho una LASIK o se ha hecho una PRK y que con el tiempo le ha subido la graduación porque le ha regresionado un poquito la forma de la córnea, siempre y cuando no cursemos con una ectasia, le podemos realizar ortoqueratología para compensar esa miopía que le ha vuelto a renacer. Si tenemos un caso en el que tenemos ortoqueratología o nos planteamos hacer ortoqueratología para control de miopía, pues podemos ir a esa lentilla, a esa DRL, clicando sí para control de miopía, y en ese caso lo que tenemos es una lentilla con una zona óptica de 5 milímetros. Pero aún hay más, hay una nueva lente de contacto que se llama DRL Prevention, que es una lente de contacto con zona óptica minúscula,
que seguramente ahora ya os presentará un poquito más, os dará más información de ella, que sería interesante, perdón, para casos por debajo de 4 dioptrías, porque tiene la gran particularidad de que en la zona central va a tratar la miopía que tiene el paciente, pero me va a inducir un desenfoque periférico de unas 5 dioptrías, con lo cual vamos a inducir un gran desenfoque periférico a nivel retiniano que nos va a ayudar al control de la miopía independientemente de la miopía que estamos tratando. En cuanto a la edad de los niños, no hay una edad mínima. Yo creo que si hablamos a partir de los 6-7 años ya podría ser una edad en la que podemos plantear la ortoqueratología para control de miopía, siempre y cuando, claro, se cumplan una serie de condiciones. Primero, que los padres quieran que le pongamos ortoqueratología. Posiblemente es un niño pediátrico, es un niño pequeño, es un tratamiento pediátrico. No debiéramos pedir permiso al oftalmólogo, pero sí colaborar con el oftalmólogo. Debemos estar seguros de que esa miopía está subiendo para hacer control de miopía y muy importante y no menos importante que el niño se deje poner lentes de contacto, ¿de acuerdo? Porque si el niño no se deja poner lentes de contacto, no hacemos ortoqueratología. Las lentillas se tendrían que renovar anualmente, básicamente por un tema de seguridad. Tenemos pacientes que al año, cuando le toca la reposición, nos dicen, oye, pero es que yo sigo yendo bien con mis lentillas, voy bien, tú me estás diciendo que la topografía es correcta, que el ojo está bien, ¿por qué tengo que cambiar la lente de contacto? Bueno, la respuesta no es porque las lentillas se han deformado, porque el paciente está viendo bien. La respuesta es, esta lente de contacto en algún momento empezarán a ir mal. Y lo que no deseamos es esperar a ese momento, con lo cual se ha estipulado de que el reemplazo seguro de la lente de ortoqueratología es un año, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cambiar esa lente de contacto cuando todo funciona bien para llegar a ese momento en el que tengamos problemas. Problemas para el paciente y problema para el adaptador, porque si empezamos a esperar a que el paciente tenga problemas para recambiar esa lente de contacto, es muy posible de que tengamos que hacer una readaptación. Ya no sea tan fácil como pedir la misma lente de contacto que estaba llevando. Eso es así. Cuando pedimos la lentilla al año, yo habitualmente pido exactamente la misma lentilla que estaba llevando, me llega la nueva lentilla, se la pongo, compruebo flúor, que todo está más o menos bien, y el paciente empieza a dormir con su lente de contacto nueva y no tengo que readaptar. Es una reposición muy sencilla. ¿Con qué las vamos a limpiar? Pues Paunivisión recomienda limpiar la lente de contacto con 2 productos, o bien con peróxido, en concreto Everclean, de Avizor, que también suministra Paunivisión. En concreto Everclean, porque entiendo de que esa pastilla enzimática realiza además limpieza esa pastilla que neutraliza el peróxido realiza también limpieza enzimática. O Clidiu, basado en povidona iodada. Además, ahora en la época que estamos con el tema del coronavirus, serían los 2 productos ideales para tratar o para desinfectar en profundidad estas lentes de contacto. Bien peróxido al 3% o bien povidona iodada. Y luego se puede llegar a plantear un tratamiento quincenal como el Progen. En principio no haría falta ni con el Everclean ni con el Clidiu, pero bueno, sería un posible reforzamiento, un posible efecto más de limpieza en profundidad si quisiéramos hacerlo, tanto a nivel de desinfección como a nivel de limpieza de depósitos. Y en cuanto a la lágrima que podríamos utilizar, pues desde Paunivisión están recomendando Aquadrop o Aquoral con una concentración del 0,4 de ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis al final de la presentación que para cualquier consulta o duda que tengáis con la DRL podéis consultar a sus servicios profesionales. Tenemos a Annie Spin, que está por aquí de oyente. Os va a contestar en el correo technic@paunivision.com o si quisierais comentar algún tema comercial, cajas de pruebas, soluciones de mantenimiento, entonces escribís a comercial@paunivision.com, donde Eva, encantada, os dará la información que necesitéis. Aquí tenéis la página web de Paunivisión y los teléfonos. Bien, pues esto es todo lo que os quería contar, que no ha sido poco. Realmente esto, cuando lo tienes interiorizado, es muy útil para trabajar con la DRL. Estas son las herramientas que necesitamos para empezar a construir nuestros castillos y nuestros casos más complicados, que luego son los que pasado mañana y la semana que viene comentará Jaume. Jaume, ¿estás por aquí? Estoy. Venga. Estoy. La verdad es que en una hora y nada, has hecho un repaso bestial, brutal sobre toda la DRL. Es impresionante. Muy bien, felicidades. Gracias, Jaume. Sí.
y he aprendido cosas y todo, Has ¿eh? aprendido cosas, no me digas. Tenemos debate ahí abierto, ¿eh? Porque, bueno, tenemos algunas cositas que de alguna manera somos un poco, hay un punto que es un pelo distinto, que es en lo de en el promedio de las topografías. Ujú. Sí, es verdad que el planteamiento de hacer un promedio de todas las topografías corneales y hacerle mejor la mediana que el promedio es lo suyo, y es totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo he escrito en los comentarios algo que últimamente hago, que es con el Piccolo, por ejemplo, buscas las que son más o menos equivalentes como topografías, escoges las mejores y de esas mejores que te quedan en pantalla, buscas la que esté más cercana a esa mediana, a ese promedio, y usas los valores de la topografía esa en concreto, en lugar de hacer el Ujú. promedio. Pero el otro sistema es perfectamente válido. En el fondo, no dejan de ser aproximaciones porque la topografía nos da un valor, pero ese valor que nos está dando no necesariamente es el valor exacto. Los dos Claro. métodos son buenos, la idea es que nos ocupe el menos tiempo posible. Eso, si quieres comentar algo, lo engarzo Sí, con... Sí, 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 que de hecho eso que haces tú, porque claro, al final de esas 6 o 8 o las que hagamos te tienes que quedar con una, que va a ser la topografía basal con la que vamos a comparar luego cada una de las visitas. Entonces, ahí sí que hago, una vez que yo he calculado cuál es la media, de las que he hecho, cuál de todas ellas se ajusta más a esa mediana. Y entonces esa es la que marco clic como topografía pre-ortoCAD. También miro de que sea bonita, de que haya analizado una zona corneal grande, de que no tenga alteraciones, de que no haya mucinas por ahí, que luego me vayan a salir irregularidades en los mapas diferenciales. Al final te tienes que quedar con una como topo pre, pero en el caso de la DRL, que realmente no parto a partir de una topografía, sino de unos datos, yo prefiero perder el tiempo y ojalá no tuviera tiempo ya, ya. para diseñar lentillas. Sí, la verdad es que pierdes un poco de tiempo al principio, pero lo ganas después porque tienes Menos muchos menos cambios. problemas, sí, menos cambios. De hecho, esto lo engarzaba con el tema de la flúor, ¿eh? Uh Que era -huh. una de las preguntas que están apareciendo, en el sentido que tú decías que solamente hacías la flúor al principio, ¿eh? Sí. Y yo tengo tendencia a hacer la flúor al principio, la hago todos los días, todas las veces que viene el paciente, ¿no? Uh En -huh. ese sentido, bueno, tú has dado tu argumento. La verdad es que eso es algo que evita perder tiempo y estoy totalmente de acuerdo en que esa fluoresceína inicial del primer día es la fluoresceína que nos va a dar más seguridad para el futuro, pero sí que es verdad que las flúors consiguientes nos dan información también y son similares, no son iguales a la primera, son siempre distintas, yo estoy de acuerdo con ello. Lo que pasa es que el punto clave está en que la conclusión que le extraemos es siempre parecida, es decir, si los dos carriles son similares o no lo son, si el interno o el externo, si hay mucha flúor en el centro o no. Las fotos de ese flúor son distintos, pero la conclusión debería ser similar y ese es un poco mi planteamiento. Por otra parte, evidentemente, perdemos tiempo, sí, pero también hemos de echar flúor en la córnea para ver si hay teñidos y ya que echamos flúor en la córnea, pues le ponemos la lentilla encima. Es decir, que es un poco esa rutina que tengamos. Uh -huh. Y claro, ahí entrábamos en el fluorograma anual y en la reposición anual, que es una de las preguntas que estaban haciendo los, los compañeros, ¿no? Que me dicen que se ve que has comido algo especial porque tienes una marcha. Nuria. Pues sí, sí, marcha, marcha, marcha. Entonces, lo que estaba comentando, ¿no? Esa reposición anual que se recomienda por salud del paciente, se recomienda porque la lentilla no esté deformada, porque la reposición no sea fácil. Y ese fluorograma justo antes de cambiarla, pues hasta cierto punto es poco útil, porque esa lentilla al año está moldeada, la córnea está moldeada y es un problema. Claro, yo lo que recomiendo, y empecé a hacerlo una temporada, lo que pasa que ahora ya no suelo hacerlo también, es hacer una topografía sobre la lente de contacto. Cuando tú das una lentilla por definitiva,
Empiezas una adaptación, al mes la das por definitiva, hacer una topografía sobre esa lente de contacto. Eso no me informa de nada, pero es la topografía sobre la lente de contacto Ya, nueva. ya. Y al año hacemos una topografía sobre la lente de contacto, si quisiéramos comprobar que esa lentilla se ha moldeado o no. Porque a veces el problema lo tienes cuando al año el paciente no ve bien y te planteas, no ve bien porque le ha subido la graduación, porque la lente de contacto se ha deformado, porque la lentilla no está funcionando bien porque ha cambiado la lágrima, ha cambiado las soluciones de mantenimiento. Entonces, una forma al menos de comprobar de que la lente de contacto no se ha deformado sería hacer una topografía sobre la lente de contacto con el ojo puesto. Ya, ya. Es tiempo, pero a nivel, si tienes tiempo, para jugar va bien, ¿eh? O sea, decir, oye, pues esta es la topo de hace un año, la topo de ahora, la lente de contacto no se ha deformado. Si ves mal es porque o te la estás poniendo mal, o se ha deformado, o sea, se ha desplazado o alguna cosa. Sí, yo también lo estuve haciendo, pero personalmente lo he dejado de hacer porque además esa topografía queda modificada en función de cuando parpadea, dónde está la lente posicionada y si se rompe la lágrima o si hay algún tipo de spot de pegado a la lentilla cuando lleva el año, ¿no? O rayadura. Entonces, yo lo he dejado de hacer. La verdad es que eh, una de las cosas que hay es cuando damos formación, se exponen un conjunto de pasos, como hacer las 8 topografías, sacar la topografía promedio, hacer una fluorograma cada vez que el paciente, el teñido, la agudeza visual, la refracción, al año, la topografía antes y después para ver si se ha deformado la lente. Todo eso yo lo tengo en mis cursos y además creo que es interesante. Después, con el tiempo, hay un montón de cosas que eliminamos. Ujú. Las eliminamos porque realmente no nos están aportando ya más información y las eliminamos porque nos quitan tiempo. Por ejemplo, antiguamente una de las cosas que hacíamos era, cogíamos una lente, hacíamos una topografía, las 8 topografías, el promedio de topografía, escogíamos unos parámetros, los metíamos en el Excel, veíamos qué lente nos daba el cálculo, escogíamos una lente de caja de pruebas, la poníamos en el ojo, veíamos el programa, la adaptábamos hasta que quedaba ahí perfecta y lo mandamos al paciente a descansar 20 minutos en sala de espera. Ya no lo hago eso. No lo hago para nada. ¿Por qué? Porque no me sirve, no me aporta mucho más. Y tengo 20 minutos perdidos, más el tiempo de visita posterior al paciente. Al día siguiente por la mañana, ¿qué hacíamos? Venía el paciente. Ya no los hago venir por la mañana, los hago venir cuando les va bien de horario. ¿Por qué? Porque el moldeo que va a generar la lente, yo puedo verlo en topografía pues, a lo largo del día y me sirve para saber si la lentilla ha estado centrada o no lo ha estado. Me sirve si ha habido problemas o no ha habido problemas. No necesito verlo a primera hora de la mañana. Eso ya no lo hacemos. Y tampoco hacemos cuando viene el primer día, yo ya lo que hago es biomicroscopía para ver la salud ocular, puede haber un teñido, puede ser que haga un fluorograma con la lentilla para comprobar el fluorograma de ayer o no. A veces vale la pena porque el paciente, el niño, el primer día te llora mucho, el fluorograma que has podido hacer no es muy bueno, pero el segundo día te llora menos, por ejemplo, eso sería una opción, pero no les miro ni agudeza visual, ni refracción. La topo sí, pero no les hago nada. ¿Por qué? ¿Para qué? No me sirve para nada. Voy a esperar a que pase una semana para valorar esa refracción. Les hacía venir a los 4 días, no, los hago venir a los 7 o 10 días ya. Es decir, que todos esos pasos intermedios lo vamos eliminando. Incluso cuando pongo una lente de contacto con el fluorograma de la caja de pruebas, no necesito hacer la nueva lente para ver el cambio porque realmente ya sé qué cambio necesito, no necesito hacer esos pasos. Eso nos lo da la experiencia, nos lo da el tiempo, la repetición y simplificamos cada vez más los patrones. Sí, sí, totalmente Sí, de acuerdo. sí. Pero yo creo que hay que pasar por esas fases cuando uno empieza Exactamente. y darte cuenta luego realmente de lo que te da información y lo que no. Y yo he discutido muchas veces contigo lo de los 20 minutos Ya, y yo hoy en día no lo hago. ya. Porque, bueno, pues después de hablar contigo y realmente verlo y con compañeros, dices, pues no me está dando una información útil y me está quitando tiempo. Con lo cual hay cosas que dejas de hacer. Igualmente que hay cosas que seguramente empiezas a hacerlas porque ves que sí que te dan información. Pero al principio va bien tener unas pautas y ir haciendo según las pautas y no dejarte nada en el camino. Y cuando tienes experiencia ya te creas tu propio protocolo.
Hay un par de preguntas así, una divertida, la otra es que hay algunas lentes en las que se hace sobrerefracción con la lente puesta. Con DRL no lo tenemos en el protocolo, ¿no? Entonces, bueno, se puede comentar un poco esto. Nosotros realmente no lo tenemos en cuenta y el valor, si nosotros hiciésemos una sobrerefracción con una lente de contacto DRL puesta en el ojo, el valor final que hay que pedir de M es la sobrerefracción residual más la M que tengo en el sitio. Es decir, yo uso una lente de prueba, de caja de pruebas, la coloco en el ojo, hago una sobrerefracción con esa lente de contacto. Si la lente era una M3 y me da un -1 de sobrerefracción, tengo que pedir una M4. Eso sería desde el punto de vista teórico y eso se puede hacer. Yo no lo hago porque ya está ajustado, como dijo Joan al principio, está ajustado por radio corneal y por refracción tanto el diámetro de la zona óptica como el radio base de la lente de contacto. Eso va buscando la optimización. Sí que es verdad que eso va a funcionar en un 70 y tantos % de los casos, pero habrá un porcentaje de casos en los cuales no y que hará falta reajustarlo. Pero en mi experiencia es más práctico eh, hacer la lente con el cálculo matemático y después reajustar que no hacerlo desde el principio. Ahora, Sí, yo no sé si tú has probado hacerlo diferente. totalmente. Es más, yo lo hago con todas las lentillas. Por ejemplo, con CRT, Ya. CRT que sí que indican hacer la sobrecorrección con la lente de contacto. Bueno, pues cuando hago cursos y tal, lo hago como dice el protocolo. Pero vamos a imaginar que tenemos dos pacientes de -2 los dos. Mismas Ujú. queratometrías, seguramente les tocaría la misma lente de contacto. Nadie nos garantiza que esa lente de contacto al final del día tengan el mismo efecto. Es posible que un paciente, esa lentilla, que sea una DRL, una CRT, la que sea, me da igual, que con la sobrecorrección nos da neutro más 0,50 es adecuada, me garantiza que por la noche esté viendo bien. Ya. Entonces, por eso yo considero más interesante comprobar al final del día, en el caso de la DRL, al cabo de 10 días, si esa lentilla está quitando toda la graduación o no. Por eso ese valor, esa M, dependerá no solo de la miopía del paciente, no solo de la queratometría, sino de cómo ha trabajado esa lentilla. Lo que queremos al final es que ese paciente vea bien. Y podemos encontrarnos con un paciente que tenga 3 dioptrías de miopía y que le acabemos poniendo una M350, porque la M3 le quedaba corta. Y seguramente con la M3 veía muy bien, pero no le corregía toda la graduación y le hemos puesto una M350. Con Ya. la M350 puesta le va a corregir todo, pero con esa lentilla no va a ver bien, porque está teóricamente hipercorregido, me pedirá positivos. Entonces yo creo que es más importante no hacer esa corrección, que se puede hacer, esa graduación sobre la lente de contacto. Para mí tiene mucho más relevancia clínica ver qué efecto está haciendo la lentilla en la visión del paciente al final del día. Y luego con toda la lentilla, sea DRL o sea con cualquier diseño. Ujú. Correcto. Hay otra la pregunta, que hay alguien que se nos ha liado con, con el, los carriles. Los carriles. Sí, sí. Y Vale. la pregunta es si el segundo reservorio se hace visible, porque claro, la cosa era, ¿cómo es que a veces es más estrechito, a veces es más importante? Es decir, bueno, pues eso depende de la separación. El segundo reservorio es una zona de acumular lágrima, por tanto la separación respecto a la córnea va a dar más altura, menos altura, más cantidad de flúor o menos, más lágrima teñida de flúor o menos, cuanto más espesor, más verde, cuanto menos espesor, menos verde. Es decir, que ese ancho y ese verde del segundo reservorio depende de si la lente está alineada o si la lente está levantada o no, o está levantada en otro sentido. Es decir, depende de eso. Y luego decía, y el segundo reservorio se hace visible es porque entra lágrima en la zona de succión. No entiendo. Y No, entonces uno es estrecho, el otro es ancho. Venga, Joan, comenta un claro, poco aquí. claro, esa lente, la DRL, es una lente que la zona óptica pues es como toda la lente de ortoqueratología y la zona periférica no es una curva, no es una recta, es como un puentecito, ¿de acuerdo? Es como un cuenquecito. Cuando vamos a poner esa lente de contacto rellena de lágrima y la vamos a teñir, esa tinción o antes de poner la lentilla o luego después, esa pequeña altura en la zona de alineamiento es lo que me genera el segundo reservorio. Entonces, si eso entrara en la lágrima sola, sería una lentilla que estaría plana, estaría abierta. Si no aparece el segundo reservorio, es porque la lentilla está muy apretada periféricamente. Entonces, sí que es muy normal con la DRL, cuando ponemos fluoresceína fuera, en conjuntiva, hacer una pequeña presión para permitir el flujo de lágrima teñida bajo la lente de contacto. La otra estrategia sería teñir la lágrima antes de colocar la lente de contacto.
Comentaros también de que yo cuando voy a realizar la valoración del fluorograma lo hago con solución salina, no con lágrima. No sé qué hacéis vosotros, Jaume. Eso es Por... otro de los grandes debates, ¿eh? No, pero no para dormir, sino para valorar el Sí, flúor, sí, ¿eh? sí, ese es uno de los Entonces, grandes debates. yo siempre lo hacía con lágrima Ya, y el hecho de que la lágrima sea espesa me desvirtúa un poquito el fluorograma, me lo enturbia un poquito y entonces lo hago con solución salina. ya, ya, ya. Sí, esto lo estuvimos hablando hace poco tiempo con Laura. Ella utiliza solución salina Sí, pero ella utiliza solución salina para dormir con las lentillas. también, pero también para el fluorograma. Yo para el flúor sí, luego ya para dormir utilizo lágrima. Sí. A ver, yo puedo usar uno u otro. Lo que pasa es que está claro que cuanto más espesa, más viscosa, más tiempo necesitamos para que eso se asiente, ¿no? Entonces, eh, la lágrima más espesa da más confort al paciente, la lentilla se mueve un poquito menos, pero también tarda más tiempo en marcharse, con lo cual tardamos más tiempo en poder hacer el fluorograma y que la lentilla se nos asiente. Con salina es un poquito más rápido. Yo seguramente, después de hablar con Laura y reflexionar, sí estaría también para hacerlo con solución salina, porque es más rápido y no nos altera tanto el patrón de fluorograma, ¿eh? Ujú. Sí, es verdad que para dormir está claro que cuanto más espesa, mejor para mí. Sí, eso sí. Vamos a ver. Luego me preguntan si la fluorescina la ponemos, ¿cómo la ponemos? ¿No? Mezclada con lágrima después, etcétera, ¿no? Nosotros, bueno, lo puedes comentar tú, Joan, también. Yo lo que hago es mojar la tira de fluoresceína, la sacudo poquito para que no me dé mucha gota y la ponemos en la conjuntiva vulvar superior. Luego hay que dejar que eso penetre. A veces la lentilla está muy apretada, cuesta mucho que penetre, hay que hacer un poquito de bombeo en la lentilla, pero si hay que hacer ese bombeo y hacemos llorar al paciente y se nos altera todo, ¿no? La otra opción, creo que la has comentado antes, sí, la comentaste antes, es poner la lágrima, la fluorescina dentro de la lente de contacto cuando la vamos a colocar para que ya esa fluoresceína esté dentro. Hay que vigilar con los pequeños trocitos de papel que puedan entrar que molestan mucho al paciente. Hay que ir con mucho cuidado con eso, porque vas a crear una erosión. O sea que sacudimos la tira, le damos ahí la gotita y para adentro. A o B, lo que Sí. sea, pero al final la flúor no puede estar por la cara anterior. Si tenemos la cara anterior con fluoresceína, no entendemos nada de la fluoresceína, no entendemos nada de lo que estamos viendo. Así que hay que esperar ese tiempo para que pase por debajo. Joan y yo hicimos ya unos webinars, unas buenas conferencias sobre fluoresceína Sí. en los congresos de Euroca y en Estados Unidos, o sea que es un tema que hemos discutido mucho. Si acaso, si lo quieres complementar. Bueno, de hecho, yo lo único que hago diferente es que yo pongo mucha fluoresceína. O sea, sí que en una adaptación gas permeable normal, sí que hago lo que tú dices, mojo con suero, sajito y toco un poquito, pero en Ortoca toco muchito. O sea, en Ortoca pongo mucha, ¿de acuerdo? Porque inundo toda la lente de contacto por debajo, todo evidentemente que entre bajo la lentilla, también hay por fuera, y el paciente va parpadeando y yo lo voy controlando hasta que tengo la situación ideal. Porque a veces el paciente, si no llegamos a teñir bien la lágrima, ese segundo reservorio no se va a ver. Y en la DRL es clave. Bueno, no hace falta decir que hay que utilizar un filtro amarillo. Si no utilizamos un filtro amarillo, el segundo reservorio como que te lo imaginas. Entonces, yo soy más de poner mucha fluoresceína e ir controlando cada 30 segundos, voy mirando y cuando es el momento ideal hago la foto o hago el vídeo. Si hay poco flúor, pongo más. Si el paciente llora mucho y se me ha ido, pues entonces tengo que volver a poner más fluoresceína. Y si hay mucha, pues es cuestión de esperar. Pero como decía yo, más importante comprobar de que no hay lágrima, que no hay fluoresceína por la cara externa de la lentilla porque puede falsear, puede velar lo que es el patrón de fluoresceína correcto. Aquí, donde el Vicente, que es más que nosotros, dice que para hacer la queratometría de la córnea usa 2 topografías en el auto, 12 queratometrías en el autorrefractómetro. 12 autoqueratometrías. Autoqueratometrías. Bueno, de hecho el tener un autoqueratómetro o un queratómetro no es mala idea, porque a veces si tenemos el topógrafo mal calibrado, cosa en apunte, habría que calibrarlo de vez en cuando, idealmente una vez a la semana, si hacemos mucha lente de contacto especial. Si el topógrafo no está bien calibrado, la lentilla evidentemente que pidamos va a estar incorrecto. Y a veces va bien comprobar con el autoqueratómetro
o con el queratómetro. Pero bueno, yo me baso en la topografía. Si quieres hablar algo, Vicente, tienes el audio libre. Bueno, luego el enlace de grabación, me lo preguntan varias personas, el tema de YouTube, de Ponevisión, ya lo vamos a ir colgando, sí. Y me dicen, ¿cuándo consideráis personalmente que debemos comenzar nuevas adaptaciones de Ortoca en niños debido a la situación en la que estamos? Eso es una pregunta de COVID, ¿no? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Para empezar, ¿cuándo empezamos a trabajar? No ya cuando tengamos niños, sino realmente yo empecé a trabajar cuando tenga niños para adaptar, niños y adultos, ¿no? Y no creo que ahora mismo sea una prioridad para los padres el llevar a los niños a adaptar lentes de contacto. Por necesidad posiblemente sí que adaptaremos lentes de contacto y haremos controles y haremos reposiciones, pero no sé, yo no creo que esté en nuestras manos como adaptadores, sino quizás a nivel social de que la gente empiece a tener la confianza como para ir a adaptarse a una lente de contacto cuando no es una cosa realmente necesaria o imprescindible. Pienso, ¿eh? No sé, Sí. lo que estáis Supongo que vamos trabajando a en óptica. tener, va a depender de los padres. Yo creo que vamos a ahora pronto a abrir y vamos a ver pacientes con más separación, con todas las dificultades, con horas concertadas, con todo este tipo de cosas, seguramente las reposiciones o temas que estén pendientes, y yo creo que las nuevas adaptaciones van a ir viniendo solitas poco a poco, Claro. pero claro, además el tiempo, vamos a estar con tiempos más limitados y bueno, Bueno, de creo que hecho, esto vendrá solo. Yo creo que pero es yo creo una que cosa que nos va a ir viniendo sola. es un buen tiempo para la contactología especializada, Sí, la verdad es que sí. porque desde luego lo que no vamos a poder hacer son adaptaciones a torchemoche y hacer muchas adaptaciones. O sea, va No. a tener que ser, si más, si cabe, un tratamiento más personalizado a la adaptación del lente de contacto. Con lo cual, de cara a la ortoqueratología o lentes esclerales o tal, pues bueno, ya nos viene bien el tener en ese tiempo, ¿no? Si me preguntáis cuándo, septiembre, Sí, claro. posiblemente, pero yo qué Puede sé. ser y puede no ser. Lo Sí. veremos. Lo veremos. Vamos con otro tema que evidentemente, Robert me dice que es un momento porque los niños tienen tiempo y los padres también. O sea que todo tiene ventajas e inconvenientes. Pero hay mucha gente que no quiere salir, que no quiere salir de casa si no es imprescindible. De momento los tenemos miopizándose, preparándose para las lentillas que vamos a tener que poner cuando salgan del confinamiento. Ahora están dentro de casa y como son 2 metros de distancia no se dan cuenta que ven borroso. Luego ya cuando salgan a la calle sí, ¿no? Bueno, bromas aparte. El tema de los 20 minutos. Este tema de los 20 minutos, comentaba Robert que a veces ante un fluorograma adecuado los deja esperando 20 minutos en sala de espera, esa lente se descentra y después lo ven en revisiones posteriores y por tanto les es difícil abandonar ese hábito, aunque evidentemente entiende que es un retraso de tiempo, ¿no? Claro, mi experiencia, a los pacientes los dejaba antes 20 minutos. Es más, cuando empecé a hacer ortoqueratología, hace ya muchos años, los dejaba 45 minutos y los mandaba a merendar con las lentillas puestas, ¿de acuerdo? Con los ojos abiertos. Bueno, hemos ido avanzando y clínicamente me he dado cuenta que esa prueba de 20 minutos no me aporta clínicamente nada. ¿Por qué? Porque esa topografía después de 20 minutos puede estar centrada y eso no garantiza de que quede centrada después de una noche de uso. Y al revés, una lente de contacto descentrada después de 20 minutos, ese paciente, ese niño, sentado en la sala de espera, con los ojos cerrados o no, posiblemente la topografía no sea exactamente igual que la que tenemos después de una noche. Y eso clínicamente lo he comprobado. De cara a las tinciones que podamos encontrar, me he encontrado muchas más tinciones después de 20 minutos en la sala de espera con los ojos cerrados que no esa misma lente de contacto después de la primera noche. Con lo cual, un día me planteé, dije, vamos a ver si independientemente de que después de 20 minutos la topografía sea buena o no sea buena, o que la córnea esté perfecta o tenga tinciones, el paciente va a dormir sí o sí con la lentilla, si el flúor me gusta, ¿para qué la haces? Entonces, a los que estáis empezando y lo hacéis, no os digo que no lo hagáis, es un protocolo que yo mismo he recomendado hacerlo, Jaume recomendaba hacerlo, pero que él, igual que yo, o yo igual que él, actualmente considero que clínicamente no me da información y no lo hago. Eso es. A ver, O sea, y además sencillamente. tenéis que tener algo muy claro. Tenéis que estar seguros
que el niño o el paciente en la sala de espera está con el ojo cerrado. Porque lo más típico es que últimamente cogen el móvil y están chateando. Además, cuando se levanta de la lámpara hendidura y se tienen que sentar en esa sala de espera, han de andar. Tienen que ver, ojo abierto, parpadear, mover, todo eso favorece el descentramiento. Así que, personalmente, lo mismo que Joan, yo me gusta cuando veo un buen flúor, esa lente es buena, esa lente se va a ir para dormir, se va para dormir y veremos mañana. Esa es un poco la conclusión. Y de hecho, se puede llegar a ver al paciente al cabo de 2 o 3 o 4 noches si será falta. No hace falta que sea exactamente al día siguiente cuando tenemos las cosas bastante claras. Entonces, Xavier Xavier Vivas pregunta que con las nuevas condiciones, ¿dónde podemos recortar de tiempo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, todo lo superfluo imprescindible. Vamos, si hacemos un poquito de lista, pues sería este tema de los 20 minutos, por ejemplo. Sería el tema de reducir número de visitas que vemos al paciente, hacer menos exhaustivas visitas, pues por ejemplo, en lugar de que sea obligatoriamente al día siguiente, pues lo vemos al cabo de 2 días. La idea del día siguiente es para comprobar que el paciente sabe poner y quitar, que se limpia las manos, que usa los líquidos correctamente y que topográficamente tenemos un resultado centrado. Es todo lo que necesitamos. Y luego, si esa lentilla va mal, va a ir a peor. Con lo cual, si lo vemos a los 4, a las 7 noches, a las 10 noches, pero no verlo de una forma frecuente, sino que vamos a darle más espacio y si algo no está yendo del todo bien, nos hemos de plantear la renovación del cambio de esa lentilla y lo hemos de hacer de una forma ágil y rápida. Eso lleva a que si podemos trabajar con un modelo de lente, máximo 2, vamos a estar más seguros, porque cuando trabajamos con un montón de diseños, que es útil porque no solo un diseño te resuelve todo, pero cuando trabajamos con un montón de diseños, perdemos capacidad de control sobre ese diseño. Así que si trabajamos, nos focalizamos sobre una metodología y la seguimos, seguro que podemos empezar a recortar de esa metodología. Si trabajamos con un montón de cosas, necesitamos estar más seguros, necesitamos hacer todos los pasos intermedios. Esa sería mi opinión. Bueno. Había otra pregunta que era sobre la calidad de visión. Lógicamente, en el momento que reducimos la zona óptica, empeoramos la calidad de visión y incrementamos aberraciones ópticas. Si acaso lo comentas tú mismo, Joan. Sí, de hecho es lo que estamos buscando. Cuando reducimos zona óptica con el objetivo de reducir zona óptica de tratamiento, estamos induciendo mayor aberración esférica. O sea, estamos aumentando la aberración esférica positiva, ese anillo rojo más cerca de la zona pupilar, para generar mayor desenfoque. Y eso significa peor visión. Y los pacientes, hay que explicarle, no a los pacientes, a los padres, de que esos diseños de control de miopía, pero sea ortoqueratología o sea lentes de contacto blandas de desenfoque periférico, tenemos que pagar un precio. Y ese precio es que vamos a disminuir ligeramente la calidad visual con el objetivo de mejorar o de optimizar esa gestión de la miopía, ese control de la miopía. Evidentemente siempre dentro de unos límites. No podemos permitir que un niño me pase de un 100%, me pase un 60%, pero que perdamos 1 o 2 líneas monocularmente puede ser normal y yo diría que hasta asumible. Bueno, Joan, yo creo que vamos a ir cerrando. No tenemos más preguntas por el momento. Son ya bastante tarde. Sí es verdad que podemos compartir por un segundo, pero esto saldrá en otras ocasiones, la lente DRL de la Prevention, pero esto yo creo que ha salido en algún curso de control de miopía, tal como decías, de presentarla. Y yo creo que ahora tampoco se puede mostrar aquí la diferencia, si quieres la puedes mostrar tú, y yo creo que con esto cerraría ya la sesión de hoy. Aquí lo que, fíjate, bueno, o sea que eso lo comento ya, la diferencia del anillo verde, ¿no?
Y aquí esto es la comparación entre una miopía de 4 dioptrías y una miopía de 1 dioptría. Y estamos haciendo el mismo anillo rojo para una que para 4. Podéis ver aquí en los mapas topográficos de Medmont cómo el cambio de potencia, el bache, es similar en una y otra. Y esto lo hacemos para buscar el freno o el control de miopía en miopías bajas. Esto, si queréis más información, lo tenéis en YouTube de Ponevisión. Hay un webinar que se llama Control de miopía, que hicimos hace poco con EPI en Opto Academy, y esto está explicado, y el por qué, y el cuán y el cómo, y lo podéis ver ahí. De nada. Mañana tenemos un webinar de esclerales con Javier Sebastián y con Javi Rojas. Va a ser interesante. Nos van a enseñar los topógrafos esclerales que tenemos a disposición hoy en día, como son el Eaglet y como son el Pentacam. Van a mostrar cómo usarlos para calcular la superficie, cómo usarlos para diseñar una lentilla Zen-Lens sobre esos topógrafos, y yo creo que nos van a enseñar un par de casos realmente interesantes. Seguiremos con este ritmo hasta la semana próxima. Los que queráis inscribiros ya sabéis que están los links, y si no, pues lo voy a volver a poner en YouTube, ¿de acuerdo? Nada más, un saludo a todos y gracias, Joan, por el super webinar que nos has hecho. Un placer, como siempre, Jaume. Gracias a todos. Venga, gracias a todo el mundo. Venga, hasta luego. Hasta luego.